Bien, entonces, vamos a arrancar un poquito con esta genética, pero ustedes ahí en el video pudieron ver algunos conceptos que les decía, como por ejemplo el concepto de gen, que igual ya lo habíamos visto en la unidad anterior, y un concepto que quizás no se acuerden tanto, que es el concepto de locus, que es básicamente el lugar que ocupa cada gen en un cromosoma. Es decir, si yo agarro un cromosoma y lo miro, tengo un montón de genes, no tengo uno solo. Entonces, cada gen ocupa un lugar específico en mi cromosoma. Entonces, ese lugar que ocupa se llama locus. Y acá me empiezo a meter un poquito más en la genética. Los genes tienen alternativas o variantes, que es lo que nosotros le denominamos alelo. ¿Qué quiere decir? Un gen siempre está codificado por al menos dos alelos, que nosotros los representamos con letras, ¿sí? Puede ser dominante o recesivo. ¿Qué significa que sea dominante? Que con una sola copia se expresa. ¿Qué significa que sea recesivo? Que necesita dos. Por ejemplo, acá tenemos algunos genotipos posibles. Estas letritas que ustedes ven acá son los alelos de un gen. Pueden ser las dos mayúsculas, se llama homocigota dominante, las dos minúsculas, homocigota recesivo, o una y se llama heterocigota. ¿Qué es importante que sepamos acá? Que cada una de estas letras es a lo que se le denomina alelo. Son las alternativas de un gen. Siempre un gen, cuando yo lo tengo que representar, mínimo lo tengo que representar con dos alelos. Quiero representar el gen del color del pelo, dos alelos. El del color de ojos, dos alelos. El del color de, no sé, semilla, dos alelos. El color de la flor, dos alelos. Siempre cada gen o cada característica que yo voy a representar va a llevar dos alelos. Al menos dos alelos. Hasta lo que han visto ahora, dos alelos. Dani, Entonces, dime, eso se debe a que nosotros tenemos los dos pares de cromosomas, ¿o no? en realidad eso se debe a que en el par, ahora lo vamos a ver enseguida, pero en el par de cromosomas, vos tenés, no tenés dos pares, tenés 23, ¿sí? En cada par de cromosomas va a estar a la misma altura, es decir, en el mismo locus, los alelos que codifiquen para lo mismo. Imaginémonos, por ejemplo, no sé, que estoy hablando del gen que codifica para el color de una semilla y tiene estos dos alelos, ¿sí? Los dos dominantes, es decir, es homocigota dominante. Bueno, en el par de cromosomas, en uno de esos pares, a la misma altura voy a encontrar en uno de los alelos y en el otro de los alelos. Ya les voy a mostrar enseguida con la pizarra bien a qué me refiero, pero para que tengan una idea, sí, es eso, siempre es por gen dos alelos, hasta lo que han visto ahora, ya después van a ver que no es así, que puede haber más alelos que codifican para una misma característica, ¿sí? Pero por ahora dos. Entonces, cuando nosotros hacemos un problema de genética, siempre vamos a analizar genotipo y fenotipo. Siempre. ¿Qué significa el genotipo? Esto que acabamos de ver. Cuando nosotros analicemos genotipo, vamos a analizar si es homocigota dominante, si es homocigota recesivo o si es heterocigota. Al genotipo yo no lo veo. Cuando yo analice el fenotipo, yo voy a ver lo que veo. Ejemplo, estamos analizando pestañas. Pestaña larga es dominante, pestaña corta es recesiva. Bueno, cuando yo analice en esa persona su genotipo, bueno, ahí sí, cuando analice el genotipo, veré y diré, bueno, es homocigota dominante, es homocigota recesivo o heterocigota. Ahora, si yo a esa persona le quiero analizar el fenotipo, yo voy a decir, tiene pestañas largas, tiene pestañas cortas. Es decir, el fenotipo es lo que yo veo externamente de esa persona. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Dani. Sí, profe. Bien, entonces, ustedes en el video les cuento un poquito de los experimentos de Mendel, ya los vamos a ver, pero antes de los experimentos de Mendel, hubieron otras ideas sobre esto. Por ejemplo, las ideas de los ovistas y los espermistas. ¿Qué decían? Bastante ilógico lo que decían, pero piensen que estamos hablando del año 1600. Los espermistas decían que en el interior de un espermatozoide
iba como un mini hombrecito, una criatura diminuta, y que la mujer solo servía como una incubadora, nada más. O sea que el espermatozoide ya llevaba adentro el hombrecito o la mujercita formada. Los ovistas decían más o menos lo mismo, con algunas excepciones. El ovista decía que no, que el óvulo es el que llevaba la mini criatura adentro. Pero el ovista decía que el líquido seminal, es decir, el semen, lo que hacía era estimular el crecimiento de esa mini criatura que llevaba el óvulo adentro. Y los ovistas, ¿alguien sabe lo que es una mamushka? Esas muñequitas que vienen unas dentro Sí. de otras. Bueno, ¿No son las muñecas rusas? claro, sí, exacto. Los ovistas decían que una mujer, cuando nacía en su interior con los óvulos de todas sus generaciones futuras. Es decir, supongamos, nace una mujer, nacía con los óvulos de su hija, con el de las hijas de su hija, con el de las hijas de su hija de su hija, ¿se entiende? Como que ya nacía en su interior con los óvulos de la generación futura. Repito, piensen que estamos hablando en el 1600. Alrededor del siglo XIX, obviamente estas teorías de ovistas y espermistas se cayeron, y apareció una idea que se llama herencia mezcladora. ¿Qué es esto? Lo que decían es que cuando yo combino un óvulo con un espermatozoide, hay una mezcla de material genético y que el individuo que surge es una mezcla de los dos materiales. Ellos decían que es como si yo mezclaba tinta blanca y tinta negra, me daba tinta gris. Como si el individuo que sale es como una mezcla de las características. Y van a ver que no es así siempre, ¿sí? Por eso esta herencia mezcladora se acercaba más a lo que dijo Mendel, pero tampoco tanto, ¿sí? Y aparecen los experimentos de Mendel. Mendel se murió sin saber lo que había hecho. ¿Por qué? Porque Mendel, 20 años después de que se murió, dijeron, ay, tenía razón. O sea que él se murió sin saber realmente lo que había logrado. Él fue el que estableció las bases de la genética. O sea, es sumamente importante lo que logró. Mendel era un monje que se ve que tenía mucho tiempo al pedo y se encontraba en el monasterio y empezó a hacer experimentos como con arvejillas, que se llama Pisum sativum, pero son arvejillas, ¿sí? Entonces, él, ¿por qué usó esta planta y no otra? Bueno, porque era fácil de cultivar, porque se conseguía fácilmente, porque la planta crecía rápido y porque tenía características que eran fáciles de distinguir. Es decir, era fácil de distinguir el color de la flor, el alto de la planta, las semillas, tenía características muy fáciles de ver. Y además, porque estas flores se caracterizan porque en la misma flor tengo aparato reproductor femenino y masculino. Entonces la flor se autopoliniza. Entonces no necesito tampoco hacer tantos cruzamientos. Entonces todo esto como que le da una ventaja a la planta. Mendel hace sus experimentos y lo que más lo destaca a él, más allá de que él sienta las bases de la genética, son dos cosas. Primero, que no solamente analiza las cosas cualitativamente, sino también que lo hace cuantitativamente. ¿Qué quiere decir eso? Él no solamente dice, ah, me salieron flores púrpuras, ah, la planta es alta, sino que lo lleva a la matemática. Entonces, analiza las cosas cuantitativamente también. ¿Se entiende? Entonces, él dice, bueno, de tanta cantidad de plantas, ¿cuántas me salieron púrpuras? ¿Cuántas me salieron blancas? Entonces él, además de analizar las cosas cualitativamente, también lo hace en forma cuantitativa. Además, porque él hizo algo que los otros tampoco habían hecho, que es analizar muchas o sucesivas generaciones. Los primeros individuos que se cruzan se les llama generación parental y se representan con una P. Lo que sale de esa cruza se llama F1, ¿sí? Cuando yo cruzo 2 de la F1, obtengo la F2, y así sucesivamente. Entonces él lo que hizo fue eso, ir como buscando muchas generaciones, estudió muchas generaciones sucesivas, en este caso de plantas, para ver qué pasaba. Entonces esa es la manera en que él también fue probando qué iba pasando de generación en generación, porque por ahí le pasaba que en una generación veía algo y que en la próxima ya no lo veía más. Entonces por esa razón él se destaca.
¿Cómo hace él para lograr estos cruces? Cuando me dice cruce una flor púrpura y una blanca. Bueno, miren lo que hizo él. Él lo que hizo fue lo siguiente. Él, imagínense que es una flor púrpura, como les dije, tiene aparato reproductor femenino y masculino. ¿Sí? El aparato reproductor femenino se le denomina en una planta carpelo, y el aparato reproductor masculino antera. Y esta es la flor blanca, que obviamente también tenía femenino, carpelo, y masculino, que son las anteras. Entonces, ¿qué hizo él para lograr cruzarlas? Cuando decimos se cruza, se cruza, se cruza. Bueno, lo que él hizo fue lo siguiente. A la flor blanca le sacó el aparato reproductor masculino, que vendrían a ser las anteras, y solo dejó el aparato reproductor femenino. Y a esta flor púrpura le sacó del aparato reproductor masculino el polen, porque dentro del polen están las gametas masculinas. ¿Sí? Entonces, sacó las gametas masculinas y las insertó en la estructura o en el aparato reproductor femenino de la flor blanca. Entonces, de esa manera logró hacer la cruzada en las plantas. ¿Se entiende? Es decir, sacó las gametas masculinas de la flor púrpura y las insertó en el aparato reproductor femenino de la flor blanca. Entonces así logró ver el cruzamiento que pasaba. Esa es la manera en que él hacía sus cruzas. Y como la mayoría de las características que él observa, que ahora las vamos a ver, son muy fáciles de observar, entonces tampoco revestía mayor complicación la visualización. ¿Sí? Tampoco necesitaba un microscopio, porque todo era visible con los ojos. Miren, acá estamos con algunas de las características que Mendel analizó de esa planta. Fíjense, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, el color de la flor, a dónde está ubicada la flor y la longitud del tallo. Fíjense que son todas cosas que se pueden ver con los ojos. O sea, son todas cosas muy fáciles de detectar. Entonces, él a algunas características las llama dominantes y a otras las llama recesivas. Por ejemplo, el color de la semilla amarillo es dominante, el color verde es recesivo. La semilla redonda es dominante, la semilla rugosa es recesiva. ¿Cómo hizo para determinar esto? ¿Cómo hizo para saber cuál era la característica dominante y cuál la recesiva? Ahora lo vamos a ver. Antes que eso, les muestro, ¿se acuerdan que recién les mencioné el tema de el modelo de la mezcla? Ese que decía que si yo mezclaba tinta blanca y tinta negra, me quedaba gris. Bueno, ellos decían que si yo mezclaba una planta alta y una planta baja, iba a salir una planta mediana. O sea, una planta con características intermedias. La realidad es que cuando Mendel hizo esa cruza, y cruzó una planta alta y una planta mediana, una planta baja, perdón, no le quedaron medianas, le quedaron todas altas. Y después, es decir, esta es la generación parental, son los primeros que se cruzan. Y esta es su F1, le quedaron todas altas. Cuando cruzó dos plantas altas, en la F2 le quedaron 3 altas y una baja. Fíjese que no se parecen nada al modelo que habían dicho el modelo de la mezcla. ¿Cómo hizo Mendel para hacer esto? Bueno, así es como se establece la primera ley de Mendel, que se llama principio de segregación. ¿Qué dice el principio de segregación? Que cada individuo lleva para cada característica un par de factores hereditarios. Ese par de factores es lo que le llamamos alelos, chicos. Para cada característica, para cada gen, yo tengo 2 alelos. Lo acabamos de ver al principio. Y esos alelos se separan cuando yo formo las gametas. Cuando yo formo las gametas, un alelo se va para una gameta y el otro alelo se va para otra gameta. Ya lo vamos a ver. ¿Qué me interesa que veamos de la ley de Mendel? Mira, Mendel agarra y hace, cruza una semilla amarilla con una semilla verde, y cuando obtiene la F1, todas las características, o todas las semillas, perdón, son amarillas. Entonces dice, ¿qué pasó con la característica verde? Se perdió. Entonces, a la característica que apareció en F1, él la llama dominante. Vuelve a cruzar 2 de estas semillas, y miren lo que obtiene acá. 3 amarillas y una verde. Otra vez aparece esta característica. Entonces, a la característica que él vio
que salteaba una generación, le llamó recesiva. Por eso la semilla verde es recesiva y la semilla amarilla es dominante. Entonces, cuando uno hace una cruza genética, esto es un cuadro de Panet, uno lo que hace es lo siguiente. Fíjense, acá tengo dos alelos, dos alelos, dos alelos. ¿Por qué? Porque para cada característica yo necesito dos alelos. Fíjense que acá quedó heterocigota, un alelo más grande o un alelo dominante y un alelo recesivo. Cuando cruzo los dos heterocigotas, miren cómo se ubican en el Panet. Un alelo acá, otro acá. Un alelo acá, otro acá. Y después empiezo a hacer las cruzas. Este con este, este con este, este con este, este con este. Cuando él analiza, nosotros tenemos que analizar dos cosas: genotipo y fenotipo. Siempre tienen que analizar las dos cosas. Siempre. Entonces, fíjense, vamos a analizarle el genotipo. Cruzó homo dominante con homo recesivo, que son estas dos. Y todas les quedaron, ¿cómo se llama cuando tengo un alelo dominante y uno recesivo? ¿Cómo se llama ese genotipo? Cuando tengo uno de cada uno. Heterocigoto puede ser. Muy bien. Entonces le quedó 100% heterocigoto. Vuelve a cruzar dos de estas y obtiene una F2. Vamos a analizar el genotipo acá. Miren, acá tengo otra vez dos que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces tengo 50% heterocigota. ¿Cómo se llama cuando tengo los dos alelos iguales y los dos son dominantes? Homocigota. Homocigota dominante. Entonces tengo 50% heterocigota, 25 homocigota dominante, y cuando tengo los dos alelos recesivos, ¿cómo se llama? Homocigota recesiva. Perfecto. Entonces tengo 50 heterocigota, 25 homodominante, 25 homorrecesivo, que es lo que está acá. Eso es el genotipo. Yo no lo veo. Ahora me voy a ir a ver a lo que veo. ¿Cómo quedaron todas las semillas acá? Amarillas. Entonces su fenotipo es 100% amarillo. ¿Por qué quedaron amarillas, chicos? Y escuchen bien esto. Porque las características dominantes se expresan con un solo alelo. Quiere decir, acá tengo los dos alelos y se expresa el dominante, que es el amarillo, y acá que tengo uno y uno, también se expresa la característica dominante. Entonces, en los heterocigotas, la característica que se expresa es la de la característica dominante. En este caso, la característica dominante es el color amarillo. ¿Y qué pasó acá? Me voy a la F2, a analizar lo que veo. Si tengo las dos recesivas, ¿qué color tiene? Verde, 25% verde. Esto es amarillo, estas son amarillas, quiere decir que tengo 75% amarillo y 25% verde, o 3-1. Es lo mismo, esto es proporción y lo otro es porcentaje. Entonces, las cruzas estas que acabamos de hacer, yo he analizado una sola característica, color, nada más. Entonces, esto se llama cruza monohíbrida, porque solo analizo una sola característica a la vez, solo el color, nada más que el color. Entonces, cuando yo tenga que hacer una cruza monohíbrida, siempre voy a tener que hacer un Panet, esto se llama cuadro de Panet, de 4, porque solo analizo una sola característica. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Sí, Dani, yo ahí tenía la duda que Dime. te di. Dime, Que escucho. están los genes que, bueno, pueden ser los del ojo, por ejemplo, del color de ojo. Sí, Puede ser que ese gen esté en más de un cromosoma o repartido así. totalmente puede ser. Es más, justo dijiste una que no me quiero adelantar. Más adelante van a ver lo que se llama la herencia poligénica. Eso quiere decir que una característica es codificada por más de un gen. La altura, el peso, el color de piel y muchas de las características nuestras pertenecen a la herencia poligénica.
Es decir, que son características que no dependen de un gen, sino de muchos genes. Así que sí, pues, sí, totalmente sí. Pero hasta la ley de Mendel eso no lo vio. Es decir, ya van a ver, chicos, que Mendel llegó hasta una cierta parte en la genética. Después viene lo que se llama la extensión de la genética mendeliana, donde empezamos a descubrir algunas excepciones a la ley de Mendel. Obviamente él no alcanzó a descubrirlas, pero la primera y segunda ley de Mendel tienen una cierta limitación. Después es como que empiezan a haber más avances y se empiezan a descubrir excepciones a la ley de Mendel. ¿Se entiende? Sí, Dani. Bien. Vamos entonces a seguir un poquito y vamos a ver el tema de lo que se llama la cruza de prueba o retrocruza. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, generalmente, se les da los padres para que hagan una descendencia. Eso yo acá, por ejemplo, les di 2 heterocigotas para que me hagan la descendencia. Acá cruzamos 2 para que hagan la descendencia. Es decir, yo acá conozco a los padres, diríamos, y quiero saber cómo es su descendencia. Pero hay veces que es al revés, que yo conozco la descendencia y quiero saber cómo son los padres. Puntualmente, un padre. Porque en la cruza de prueba o retrocruza, lo que yo pongo a prueba es el genotipo de la característica dominante. Escuchen bien, el genotipo de la característica dominante. Supongamos que yo tengo una semilla amarilla. Yo no sé si esa semilla amarilla es homocigota dominante o heterocigota, porque de las dos maneras es amarilla, pero sus genotipos son distintos. Y ahí digo, ay, quiero saber qué genotipo tiene. ¿Es heterocigota o es homocigota dominante? Entonces lo que hago es hacer lo que se llama una cruza de prueba o retrocruza. ¿En qué consiste? Siempre, siempre, siempre es cruzar en un cuadro, suponiendo que ese genotipo dominante es heterocigota, con un homocigota recesivo. Y a la par, suponiendo que es homocigota dominante, con un homocigota recesivo. Es decir, siempre lo cruzo con un homocigota recesivo. En eso consiste la cruza de prueba. En poner a prueba qué genotipo tiene el dominante, siempre cruzándolo con un homocigota recesivo. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo me doy cuenta yo? Porque hago los cruces, me quedan hermosos, pero ¿y qué hago? Ustedes ahí van a analizar la descendencia. Porque, por ejemplo, yo les voy a decir, bueno, chicos, se desea saber el genotipo de los padres, está viendo que en la descendencia me quedaron todas semillas amarillas. Entonces te van a decir, pará, porque yo hice los 2 cuadros. ¿Y dónde me quedó todo amarillo? Y acá. Entonces el padre era homocigota dominante. O puede que les diga, no, chicos, el padre, quiero conocerlo, pero mitad de su descendencia es verde y mitad de su descendencia es amarilla. Entonces van a decir, no, entonces acá. Quiere decir que el padre era heterocigota. Entonces ustedes, con la cruza de prueba, lo que ponen a prueba justamente es el genotipo de la característica dominante. Porque la característica dominante es dominante, pero puede ser homocigota dominante o heterocigota. Y sin embargo, fenotípicamente se ve igual. Por ejemplo, acá se ve amarillo. Pero yo no sé si es homodominante o heterocigota. Y lo quiero averiguar. Entonces, para eso, hago la cruza con el homocigota recesivo. ¿Se entiende? Sí, Dani, pero a mí en la secundaria me lo enseñaron con flechas, no con un cuadrito. ¿Con qué flechas? Como que ponían los dominantes y los recesivos de un lado, como en 2 columnas, y hacían flechas. Bueno, pero eso para no hacer el panet. Te ahorras el cuadro, como que lo iban cruzando así, se iban cruzando como flechitas. Yo siempre recomiendo hacer el cuadro. Es mucho más ordenado, porque vos acá en el cuadro podés poner cada alelo y entonces no te confundís. Hacés acá con este, acá con este, acá con este y acá con este. Es mucho más fácil y no se te mezcla. Es mucho más fácil, más ordenado de hacer. Hola, profe, tengo una pregunta. Dime. En el caso
tenemos el recesivo y el dominante. ¿Cuál de los dos sería femenino? O sea, sería padre, parte de padre y padre de madre. Es que no, porque en realidad acá no estás analizando el sexo. Acá vos estás analizando, ya van a ver mañana, que sí hay características que están ligadas al sexo. Entonces que los genes yo los encuentro en el cromosoma sexual. Pero hay cosas que no están ligadas al sexo. Entonces yo no puedo poner acá XXXY porque no son genes que tienen en el par sexual. Ok. Ya van a ver mañana que hay enfermedades, por ejemplo, que sí los genes están en el par sexual. Entonces ahí sí tengo que poner XX o XY. Pero acá no está ligado al sexo. Entonces no tenés que poner XX o XY. Salvo que te diga, no sé, por ejemplo, la madre es homocigota recesiva, bueno, vos ya sabés que esta es la madre. ¿Sí? Pero no tenés que ponerle XX o XY porque no es una característica ligada al cromosoma sexual, no es un gen que se encuentre en el par sexual. Ok, gracias. De nada. Chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien, por mi parte entiendo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos con la segunda ley de Mendel. La primera que vimos recién era la primera. Vamos con la segunda ley de Mendel, que se llama principio de distribución independiente. Y acá, en vez de analizar de a una característica, vamos a analizar de a dos. Es decir, no solamente me va a importar el color de la semilla, sino también, por ejemplo, si la semilla es rugosa o redonda. Entonces voy a analizar color de la semilla y forma de la semilla. Entonces, como son dos características, eso se llama dihíbrida. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Qué dice el principio de distribución independiente? Que los alelos que codifican para una característica se segregan en forma independiente de los alelos que codifican para otra. ¿Qué quiere decir esto? Los alelos que en mí codifican para el color de pelo se segregan en forma independiente de los alelos que me codifican para el color de ojos. Los alelos que en la semilla codifican para el color de la semilla se segregan en forma independiente de los alelos que codifican para la forma de la semilla. Esto es lo que establece la segunda ley de Mendel. Pero acá, yo ya no tengo una característica, tengo dos. Entonces, como tengo dos características, se llama dihíbrida. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en lo siguiente. Supongamos que ahora voy a cruzar una semilla amarilla y redonda, son dos características, con verde y rugosa, dos características. Fíjense, las Y codifican para una característica y las R para otra característica. Una para la forma, otra para el color. Acá lo mismo, una para la forma, otra para el color. Cruzo estos dos y me queda toda la primera F1 heterocigota. Cuando cruzo dos heterocigotas, y acá por favor tengan los ojos así abiertos, porque si ustedes entienden esto, van a poder hacer las dihíbridas al toque. Supongamos que yo quiero cruzar dos semillas amarillas y redondas que son heterocigotas. Como yo estoy analizando dos características, no hago un panet de 4, hago un panet de 16 cuadraditos. Pero antes de irme a cruzar, tengo que hacer un paso más, que es formar las gametas. Yo le llamo hacer una distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser un padre y la madre va a ser igual, porque me han dicho que van a cruzar dos de estas. Voy a ir a formar las gametas. ¿Alguien sabe lo que es la distributiva en matemáticas? Lo tienen que haber visto. ¿Qué es la distributiva? Multiplicar dos términos por el mismo número. Multiplicar todos con todos, diríamos. ¿Qué significaría esto? Miren, I mayúscula con R mayúscula. I mayúscula con R minúscula. I minúscula con R mayúscula. I minúscula con R minúscula. Eso es hacer una distributiva.
Bueno, eso son las gametas. Esto que ustedes tienen acá, que surge de hacer la distributiva, son gametas. Estas son del padre y estas son de la madre. O al revés, esta de la madre y esta del padre, no importa. Entonces, lo que ustedes hacen, repito, es hacer una distributiva para obtener las gametas. I mayúscula, R mayúscula, I mayúscula, R minúscula. I minúscula, R mayúscula, I minúscula, R minúscula. Y las coloco, fíjense, acá. Y acá coloco las del otro padre. Hago el panet. Pero como yo les dije al principio, no me puede quedar IR, porque no existe. Es decir, los dos alelos I me codifican para una característica y los dos alelos R para otra. Entonces acá tengo que ordenar I con I, R con R. 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 Y así con todo el cuadro. Y acá me escuchan bien. Una vez que tengo el panet armado así, que ustedes obviamente no lo van a tener con dibujitos, porque van a hacer un cuadro en papel, van a analizarle genotipo y fenotipo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno analiza el genotipo, fíjense que acá todos los genotipos son distintos. Por ejemplo, acá tengo 2 I mayúsculas, 2 R mayúsculas, acá tengo 2 I minúscula, 2 R minúscula, acá tengo heterocigota para la I, homocigota recesivo para la R, acá tengo homocigota recesivo para la I, heterocigota para la R. Es decir, todos los genotipos, la mayoría, son distintos. Entonces lo que hago es contar. No puedo decir 100% heterocigoto, 25 heterocigoto, 25 homodominante, porque yo ahora tengo dos características que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, a ver, de este genotipo, IIRR, los dos homocigotas, ¿cuántos tengo? 1. Entonces pongo 1 de 16 o directamente 1 solo. Después digo, bueno, a ver, heterocigota para la I y homocigota dominante para la R. ¿Cuántos tengo? Cuento. 2. ¿Listo? Entonces tengo 2 de 16 con ese genotipo. Me voy con otro genotipo. 2 recesivos con 2 recesivos. ¿Cuántos tengo? 1. ¿Listo? 1 de 16. Y así analizo el genotipo en las libres, salvo que me quede todo el panet igual, como pasó acá que quedó todo el panet igual. Una vez que analicé eso, me voy a ir a analizar el fenotipo. Y escúchenme bien acá. Mendel llegó a la conclusión de que si yo cruzo dos heterocigotas para ambas características, me queda una proporción fenotípica 9, 3, 3, 1. ¿Qué significa esto? Recuerden que acá, para el que no sabe, la característica dominante era amarilla y redonda, y la característica recesiva verde y rugosa. Entonces, ¿cómo es la relación fenotípica que me queda? Me queda 9 semillas con ambas características dominantes. Quiere decir 9 semillas amarillas y redondas. Una semilla con ambas características recesivas. Quiere decir verde y rugosa. Y los 2, 3 del medio se cambian. ¿Qué quiere decir? Me queda redonda y verde, y las otras 3 amarilla y rugosa. Entonces, esta proporción, chicos, se va a mantener siempre y cuando ustedes hagan esta cruza de heterocigotas. No es que siempre que ustedes hacen una híbrida y crucen cualquier genotipo, les va a quedar proporción 9-3-3-1. Eso no es así. ¿Se entiende? En este caso, si ustedes cruzan dos heterocigotas para ambas características, bueno, ahí sí, les va a quedar una proporción 9-3-3-1. Pero si tienen otros genotipos que cruzan, no les va a quedar siempre proporción 9-3-3-1. Van a tener que contar una por una cuántas hay. Entonces, esto es lo que Mendel descubre en su segunda ley.
Porque en este caso, en vez de analizar una característica, analizó dos. Entonces, por eso el Panet que tuvo que hacer es de 16. ¿Alguna duda? Yo no entendí en el cuadro cómo haces para darte cuenta el fenotipo. El fenotipo, y porque, por ejemplo, mirá, vos sabés que la característica redonda es dominante, te lo representa la I, por ejemplo, y la característica amarilla también es dominante. Entonces, siempre que vos tengas dominante o heterocigota la I, va a ser amarilla. ¿Se entiende? Siempre que vos tengas dominante o heterocigota la R, va a ser redonda la semilla, porque son las dos características dominantes. Entonces, por ejemplo, vos acá tenés dominante, homocigota dominante ambas, entonces es amarilla y redonda. Acá tenés heterocigota y una y dominante la otra, entonces amarilla y redonda igual. Acá tenés las dos heterocigotas, amarilla y redonda igual. Pero, por ejemplo, fíjate acá, es homo-recesiva para el color y es homodominante para la forma. Entonces vos decís, ah, bueno, entonces va a ser verde, pero como es homodominante va a ser redonda. Eso depende de las características que vos estés cruzando, básicamente, de las considerar. ¿Por qué son iguales los gametos del padre y la madre? Porque cruzaron dos genotipos iguales. Acá, como cruzaste dos iguales, dos heterocigotas para ambas características, las gametas te quedaron iguales. Pero no pasa eso siempre. ¿Se entiende? Si vos hubieras cruzado esta con esta, no hubieran quedado las mismas gametas. O si hubieras cruzado esta con esta, tampoco. Acá da la casualidad que, como cruza dos de estas iguales, todas sus gametas quedaron iguales. Y respecto al fenotipo y al genotipo, tengo que tener muy en cuenta cuál es la característica dominante y cuál no. Por ejemplo, yo sé que el amarillo domina sobre el verde, y que la semilla redonda domina sobre la rugosa. Pero puede que mi semilla, por ejemplo, para una característica exprese dominancia y para la otra no. Miren acá, para el color es homodominante, pero para la forma no. Entonces es amarilla, porque es la característica dominante, pero no es redonda, es rugosa, porque para la forma es recesivo. Entonces, tienen que tener muy en cuenta cuando hacen esto fenotípicamente, sobre todo, qué característica es la dominante y cuál es la recesiva. Esa es la manera de no equivocarse, diríamos, en los fenotipos. ¿Se entendió, Mili, lo que me preguntaste? ¿Sí o no? Buenísimo. Bien. Chicos, ¿alguna duda de la cruzada híbrida? ¿No? Igual con la práctica van a ver que se entiende mejor. Es hasta que uno practica, básicamente, como física, como química. Mucha teoría y después practicando es como que se va aclarando mejor. Bien, lo último que les quiero explicar. ¿Por qué hay una distribución independiente? El principio se llama principio de distribución independiente. Básicamente, chicos, ustedes vieron, de hecho, lo vimos en la unidad pasada, hasta lo rindieron, que en la meiosis nosotros separamos primero cromosomas y después cromátides. ¿O no? ¿No vimos esto? ¿No vimos que se separaban cromosomas y cromátides? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, yo en la meiosis 1 separaba cromosomas y después cromátides. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo separo cromosomas o separo cromátides y se forman mis gametas, que son las que tengo acá, ejemplo, estas gametas llevan un alelo de cada característica. Fíjense, vuelvo al cuadro. Estas gametas que ustedes forman acá, si se fijan, llevan un alelo del color y un alelo de la forma. Un alelo del color, un alelo de la forma. Un alelo del color, un alelo de la forma. Quiere decir que depende qué gameta se fusione con qué gameta, es lo que me va a dar. Y lo mismo pasa en los seres humanos, chicos. Depende qué espermatozoide se fusione con el óvulo, es qué me va a dar. Fíjense, esta gameta
se unió con esta y me dio una semilla así. Ahora, cuando esta se unió con esta gameta, me dio otra cosa distinta. Porque cada gameta, que son estas, llevan, como estoy hablando de una híbrida, un alelo para una de las características, en este caso el color, y el otro alelo para la forma. Entonces depende de qué gameta se una con qué gameta, será la característica que me dé. Porque, por eso se llama principio de distribución independiente, porque los genes se segregan a las gametas en forma independiente. ¿Entiendes? Los genes que me codifican para una característica, los alelos que me codifican para una característica, como el color, se segregan en forma independiente de los alelos que me codifican para la forma. ¿Se entiende a lo que voy? A ver, esperen. O sea que si otro espermatozoide hubiese fecundado el óvulo, yo sería diferente, seguramente. ¿Sí? ¿Sí? Probablemente sí. Totalmente. Porque cada espermatozoide lleva información genética distinta. Y eso también es el azar, chicos. Por eso muchas veces dos parejas, o sea, una pareja puede tener hijos y que alguno salga con una alteración cromosómica y otro no. O que alguno salga con una enfermedad y otro no. Y sin embargo ser los mismos padres. Porque en las gametas, los alelos de esos genes van al azar. Es azar, chicos. Lamentablemente es azar. Si uno lo pudiera controlar de otra manera, pero no se puede. Es azar. Entonces por ahí uno ve, por ejemplo, no sé si han visto padres que tienen un hijo Down y un hijo normal. O sea, un hijo que no es Down. O sea, que su cromosoma, me refiero a su cariotipo es normal, ¿sí? Porque ya van a ver que el cariotipo de las personas Down tiene un cromosoma de más. Entonces tengo el cariotipo normal en un hijo y un cariotipo alterado en el chico Down. De hecho, para que sepan, ya lo vamos a ver más adelante, pero las personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas, no 46. Nosotros tenemos 46. Entonces, puede ser, porque vos acordate que vos podés ser, acordate que está la variedad heterocigota, que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, puede pasar. Ese alelo recesivo me va a dar una característica recesiva. El síndrome de Down se hereda. Mirá, qué buena pregunta. Depende de por qué pase. El síndrome de Down se puede dar por dos cosas. Por una no disyunción en la formación de la gameta, es decir, que los cromosomas no se separaron bien cuando se hizo la meiosis, en la gameta masculina o en la gameta femenina, o por una traslocación, ya lo van a ver, es decir, un cromosoma se cambia de lugar. La verdad es que hay estudios genéticos donde habla de probabilidad, es decir, que si vos tenés en alguno de los dos personas del matrimonio, tienen en la familia algún Down, algún pariente, algún parentesco con síndrome de Down, hay más probabilidad. Pero la realidad es que también hay una parte de azar. Porque puede que cuando se forma la gameta de ese hombre o de esa mujer, se produzca una no disyunción. También está relacionado con la edad de la mujer. A medida que aumenta la edad de la mujer, tengo más probabilidad de presentar trisomías, como por ejemplo el síndrome de Down. Entonces, un poco voy a lo que me decían, así termino la idea. Una misma pareja fusiona sus gametas. Disculpe. También puede ser lo mismo que las enfermedades que se traspasan de padres e hijos, como la diabetes a veces. Sí, porque en realidad igual la ¿Algún diabetes, familia? sí, porque hay genes que se pueden heredar o no. Igual ojo chicos, porque que tengamos los genes no quiere decir que se heredan. No estoy hablando de las trisomías, estoy hablando de genes como la diabetes. Podemos tenerlos y no expresarlos a esa enfermedad. No todos los genes que tenemos los expresamos. Vuelvo a terminar la idea, así les doy el recreo. Puede que dos personas fusionen sus gametas y un hijo salga con un cariotipo normal, con 46 cromosomas, y otro hijo salga con un cariotipo no normal, alterado, y tenga una trisomía en el par 21 y sea Down. Y sin embargo son los dos mismos individuos con la misma gameta, o sea, no con la misma gameta, que se reproducen los mismos individuos, porque claramente las gametas que se agregaron no eran igual. Entonces, bueno, esto pasa, es azar. Dani,
Dime, Siempre es en el par 21 que se hace esa el síndrome de Down sí. Sí, es una trisomía en el par 21, por eso les dije que tienen el cromosoma alterado, el cariotipo alterado, tienen un cromosoma de más, tienen 47 en vez de tener 46. Pero Hay Dani, muchas, si las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma más, al dividirse los cromosomas, no, su hijo no tendría un cromosoma más también. ¿quién sabe qué gameta formen? Quizás la gameta que fecundan, a ver, cuando se divide, una gameta va a quedar con uno y otra gameta va a quedar con dos. ¿Cómo sabes cuál es la que fecunda? ¿Quién sabe? Es azar. Que tiene más probabilidad, seguramente. Pero ¿quién sabe? ¿Cómo sabes que las otras gametas que produjo tu papá no llevaban dos cromosomas? Y justo no fue la tuya. ¿Quién sabe? Esa es la realidad, chicos. Es azar. La genética es probabilidad. Y eso es lo interesante. Que uno juega con las probabilidades. ¿Hay certezas? Son probabilidades. Y yo les digo, chicos, dos personas con este genotipo, probabilidad de tener hijos hemofílicos, que ya lo vamos a hacer, o daltónicos. Yo les estoy hablando de una probabilidad, yo no tengo certeza de qué va a pasar. Ahora, si tengo el 100% de probabilidad de que tenga hijos hemofílicos, y sí, va a salir hemofílico, no hay otra. Pero si yo les digo, bueno, por ejemplo, hacemos un cuadro y con la hemofilia me sale 75% de probabilidad de tenerlo y 25% no. Y por ahí le salga el hijo sin hemofilia. Son probabilidades, chicos, un azar. Entonces, eso está bueno. Y aprendan a entender que la genética es probabilidad. Entonces, yo puedo tener un cariotipo no normal o un cariotipo normal. ¿Sí? Y esos cariotipos no normales pueden ser trisomías, pueden ser monosomías, pueden ser alteraciones cromosómicas estructurales. Es decir, amplísimo. Amplísimo el ámbito, ya lo van a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero para que entiendan, chicos, que la realidad es que es mucho azar. ¿Sí? Entonces, cuando dice una persona, bueno, pero el síndrome de Down no es normal, en realidad lo que no tienen normal es su cariotipo. Y eso hace que tengan ciertos rasgos propios de su enfermedad. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que tienen no normal es el cariotipo porque tienen un cromosoma de más. Entonces eso hace que su cantidad de cromosomas no sea normal. Y eso hace que tenga características propias de la enfermedad. ¿Entiendes? Van a ver que hay otras alteraciones peores. ¿Pero peores en qué sentido? En que se mueren al año o a los 6 meses. Es decir, fetos que nacen, embriones que nacen y a los 6 meses se mueren porque tienen una trisomía. Hoy en día la medicina hace que los chicos con síndrome de Down vivan un montón de años, estén súper estimulados, impresionante. Hay trisomías que directamente el embrión o el bebé no llega al año de vida, se mueren antes. Y por ahí la trisomía en vez de ser en el par 21 fue en el par 18. O sea, imagínense la diferencia. O sea, son dos pares al lado. Y sin embargo, me da una enfermedad totalmente distinta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Igual tranquilos que ya los vamos a ver más adelante esto de las enfermedades para que entiendan mejor. Ahora me quedo con que entiendan la primera y segunda ley, que eso es lo importante. Así ahora, cuando volvamos del recreo, les voy a marcar unos puntitos para que hagan y después nos vamos a conectar al Meet a ver si salieron. ¿Estamos? Bien. Así apenas volvamos del recreo, les digo qué ejercicios hacer, porfa, pónganselos a hacer y después nos volvemos a conectar a Meet y vemos si les salieron o no les salieron. ¿Les parece? Dale. Nos vemos en un ratito. A las 40 volvemos. Son y media. Y 40 volvemos. Nos vemos en un ratito. Bueno.